Eso es. Liderando la prueba Manuel Guerreiro, AKS Adawi, Pablo Miguel García, hay que ganar la carrera de Viña del Burgón, edición 2016. Fernando Vallermín. De varios portugueses, ahí tenemos al líder Elías Domínguez. Y vamos a José Carlos Ferreira acompañando a Elías. Y tenemos a Jorge Puy, como marchador internacional Fran Durán, Abel Barros, Pablo Carrera. Entre las primeras posiciones a campeón de Galicia de maratón Javier Paredes, acompañado de Nicolás Arrojo. Ahí tenemos a Miguel Laporta, otro de los hombres que está en primera posición de ese circuito. La cuarta concretamente, detrás de Abel Barros, que pasa un poquillo más adelante. Ahí vemos un pelotón. Todos los kilómetros 7. Celebramos Manuel Guerreiro, AKS Adawi, Pablo Miguel García, los tres hombres que lideraron la prueba.
Tras él, Javier Paredes y Nicolás Arrojo. Y atentos ao paso da primeira feina. Y ahí tenemos precisamente un paso de la líder femenina, Leti Fernández. La ganadora sale ese circuito de carreras de Pontevedra. Ganadora aquí ha ido Usano. Yendo con su edición 2 pasos. Fue un accidente. Por favor. Que no le impidió ganar. En edición 2016 con circuito de carreras de Pontevedra. Vamos Ángel. Como decía, la ganadora de todas las ediciones del circuito de carreras de Pontevedra, Leticia Fernández. Una atleta, atención, especialista en carreras del medio fondo. Fue clasificada a los campeonatos de España de 1500 metros, tanto en pista como en el aire libre. Ahí tenemos a Saleta hoy, a Sonia Teijeiro, a segunda y tercera clasificadas femeninas. Sonia Muller que ven con la segunda marca, la Muller que fue cuarta en edición. Juana Bolsines de 6 se quita la evolución 15. Pero pasó la doble campeona de Galicia de maratón, Charo Figueroa. Atleta que regresa a competición después de la maternidad. La Muller que viene con la tercera mayor marca. Acompañando a Sonia y a Saleta Boy. La Muller que marcha en tercera posición del circuito de carreras. Ahí tenemos al veterano Matías Regueira. Señalamos un paso de Karina Mazarín. Y vamos a ver el paso de Begoña Palacio. Ángeles Castro, segunda clasificada en el circuito. María Ferreiro. Pilar López. Esos aplausos que tenían que ser moito máis sonoros. Nos queda moito que aplaudir. Y vamos a pasar a Vanessa García, Alejandra Seoane, con este grito de guerra, Andrea Pinario. Ello palmas con público de Pontevedra. Nos queda mucho que aplaudir, le tramos a cabeza de carreira. Estará en línea de meta rondando 1 hora 8, 1 hora 10. Y al llegar a la línea de meta, que se pensará a
2 horas y 25 minutos. Ahí vemos Olía, que marca esta hora 35. Ahí vemos cómo se marca Villaverde, que con la segunda en San Brais. Ahí vemos a Superman. En cualquier momento bota a volar. ¡Vamos, vamos, vamos! Esos aplausos para acompañados. Fátima Quintana, quinta de San Brais. Vamos a ver las que piden aplausos, que piden ánimo. Algunos están sufriendo preso de ese kilómetro 7, otros todavía con un sorriso. Llevando ritmo, los árbitros que van a por un 40. Vamos a ver las que piden aplausos. Vamos, vamos, vamos. Ahí vamos a María Jesús Vestido, atleta que fuera doble campeona de España de maratón. Primeiro paso por las iniciativas del estadio del Centro Galego de Tecnificación Deportiva. En este 2017 cumple 25 años. Ahí vemos a Rocío Sequeiros. El Centro Galego de Tecnificación Deportiva, esa pista de atletismo. Quedará prácticamente una vuelta desde su llegada a meta. Para tranquilos. Pasos 21 kilómetros en 97 metros, distancia volada por la Real Federación Española de Atletismo. Guía de 1 hora y 45. La mesa de hoy que pasa por los siguientes puntos de cabeza. Atención que os vemos a... Ahí tenemos a Aca marcando el ritmo. Manuel Guerreiro, el Pablo Miguel García. Llegamos a sus pasos, los 3 jóvenes que parecen ir en persecución de esas posiciones de podio desde medio maratón de Pontevedra. Fernando Vallerni Nicolás Rojo. Y el campeón de Galicia de maratón, Javier Paredes. La cabeza de carrera, saco la segunda vuelta.
de Paco González. Ahí va indecidido Elías Domínguez, una de las que se pone por ya el tiempo. Su campeón de España de maratón, José Carlos Pereira tras él. Luis Miguel Antelo. Uy. Fernando Real. Fran Durán, como dijimos, ser su campeón de España, el 20 kilómetros más en categoría promesa. Pablo Carrera, Bruno Guerrero, Alberto Bastos, Joel Barro, Diego González, Jorge Caneiro. Miguel de Acorte, David Martínez, cuartos listos clasificados dos circuitos. Miramos antes a Santiago García. Acompañado por Guillermo Medrero. Vamos Dani. Manuel, vamos Santi. Intentando una Galicia. Los amigos de Marín, los Saltadores de Guadaña. Los Binarium, Concorcio Mil, los clubes de atletismo Campados, que va a ir liderando por equipos este circuito de carreras de Pontevedra. Vamos a esa clasificación por equipos, o equipo A. Aprobación a los Campados Seguro Noval, liderando mediante los binarios, colectivo Maizón de Coraña, con Ponte a Correr, en quinta posición esa formación de los Campados Seguro Noval. Vamos, 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 no se escuchan aplausos, Pontevedra. Como diría Manuel, arriba binario. Atletas de Lusa. Ocampado Seguro Noval. Equipo líder del circuito, Dorra Galicia. Ahí tenemos a nivel femenina, Leti Fernández. ¡Vamos, Leti! La campeona de España de 1500 metros, universitaria. San Miguel de Marín. ¿Quién será hombre que levante los brazos, que rompa cinta de meta? Pablo Miguel en cabeza. Manuel que no pierde copa, cuida la recta final. Manuel que arranca, que se vaya de la victoria. O atleta de Alvidez que levanta brazo es que se proclama ganador de este medio maratón de Pontevedra, CaixaBank. Pablo Miguel.